depende de la carga en el condensador. La cantidad de energía depende de la carga que está almacenando, porque esa carga va a originar el campo eléctrico y el campo eléctrico tiene la energía del campo eléctrico. En la autoinducción depende de la intensidad de corriente que está pasando, porque la intensidad va a crear un campo magnético y la energía del campo magnético dependerá de ese campo magnético. Entonces, una vez más, estamos recordando estas definiciones, leyes y conceptos aplicados ahora a la solución de problemas. Problema número 1. Problema número 1. Un alambre en forma de U se encuentra en un campo magnético de 500 miliweber por metro cuadrado. La barra L de 50 centímetros se mueve con una velocidad de 4 metros por segundo, como se indica en la figura. Inciso A, hallar la F inducida. Inciso B, si la resistencia es de 0,2 ohmios, supuesta constante, porque prácticamente variaría un poquito, calcular la fuerza necesaria para mantener el movimiento. Inciso C, compárese la cantidad de trabajo mecánico por unidad de tiempo, la potencia, que realiza la fuerza con la cantidad de calor y calor por R disipada por unidad de tiempo. Sería potencia eléctrica. Hemos visto entonces este problema. Cuando esta barra L se mueve a la derecha, se origina una FEM inducida. Si quieren, anotamos los datos. Bueno, vamos a anotar los datos. Campo magnético, 500 miliweber por metro cuadrado. Campo magnético son esto. 500 miliweber por metro cuadrado. ¿Qué más? La longitud L es 50 centímetros, con minúscula. Y la velocidad con que se mueve, velocidad, 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Inciso A. Hallar la F inducida. Inciso A. Hallar la F inducida. Lo representamos por una letra FEM. ¿Dónde está? Ya. Hallar la F inducida. Inciso B. Si la resistencia constante es 0,2 ohmios, hallar la fuerza. $0,2 ohmios. El símbolo ohmio.
hallar la fuerza y finalmente comparar la cantidad de trabajo mecánico por unidad de tiempo, FB con I cuadrado por R. Fuerza por velocidad con I cuadrado por R. ¿Cuánto sale eso? Bueno, ahí está el problema número 1. Bueno, entonces, como ya hemos visto en la parte teórica, esta varilla L está avanzando a la derecha. A la derecha. Está dentro de un campo magnético. Y pide la FEN inducida por movimiento. Antes de ello, hay que poner las unidades, si quieren, en el sistema internacional. El campo magnético, 500 miliweber por metro cuadrado, lo voy a anotar de esta manera para hacer la transformación. Y ya. Bueno, aunque es sencillo esto, pero de todos modos ya está hecho. Ya. Este sería el campo magnético. Miliweber. Entonces, miliweber es una milésima parte de Weber. Creo que no es necesario que lo ponga que un Weber tiene 1000 miliwebers. Entonces sería 0,5 o 0,500 si quieren. 0,500 Weber por metro cuadrado. Para que estemos no en mili, sino en Weber por metro cuadrado. Ya. Los centímetros a metros serán 0,50 metros. Ya. Entonces, todo ya está en el sistema internacional. Bueno, inciso A, la FEN inducida. La FEN inducida. Este es el inciso A. Hallar la FEN inducida. Como estamos viendo, se trata de una FEN inducida por movimiento, y la FEN inducida por movimiento tiene esta expresión. Campo por longitud por velocidad. Tiene esa expresión. Bueno, se tienen todos los datos. Entonces, reemplacen el campo 0,5 aquí, este Weber. El campo magnético 0,5 Weber por metro cuadrado. La longitud 0,50 metros. Y la velocidad 4 metros por segundo. Reemplacen, multipliquen y me avisan cuánto vale la FEN inducida. A mí me sale 1, ingeniero. ¿Cuánto? A mí me salió 1. 1. ¿1 qué? ¿En qué se mide la FEN inducida?
Voltios. Muy bien. Voltios. Ese es el inciso A. El campo 0,500, la longitud 0,50 y la velocidad 4 metros por segundo. Ya. Inciso B. Si la resistencia es de 0,2 ohmios, supuesta constante, calcular la fuerza necesaria para mantener el movimiento. Inciso B. La fuerza sobre L para mantener el movimiento. Entonces nos acordamos que A es la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo. ¿A qué es igual la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo? ¿Alguien se acuerda? Depende de la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo. ¿A qué es igual? Campo por intensidad por longitud. Muy bien. Voy a hacerlo así. Intensidad por longitud por campo. La longitud se conoce, el campo se conoce, pero no se conoce la intensidad. Entonces, calculamos la intensidad. La intensidad por la ley de Ohm dice que la intensidad es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. En el generador, voltaje, tensión o FEM son equivalentes. Esta sería entonces la fórmula para encontrar la intensidad. Reitero, voltaje, tensión en el generador o DDP en el generador son equivalentes. Se conoce la FEM, es 1, R es 0,2. ¿Cuánto saldría la intensidad? Cinco, ingeniero. 5 amperes. Sí, perfecto. 5 amperios. Entonces la intensidad es de 5 amperios. Ahora sustituimos en la fuerza. Sustituyendo. Sustituyendo. En la fuerza. Bueno. La intensidad, 5, la longitud 0,50 y el campo magnético 0,500. ¿Cuánto da? 1.25. 1,25. Unidad. Newton se fue. Newton. Entonces, esta es la fuerza. 1,25 newtons, aplicada para mantener el movimiento. La intensidad, 5 amperios. 5 amperios. Y la P inducida, voltio. Pondré voltio, no voltios porque es uno bueno.
Inciso C. Compárese la cantidad de trabajo mecánico. Fuerza por velocidad. Inciso C. Lo voy a copiar. Bueno. Voy a comparar esto. Compárese la cantidad FB con la cantidad I cuadrado por R. Bueno. Entonces, esto es inciso C. En realidad es potencia mecánica. Potencia mecánica. La potencia mecánica. La potencia mecánica tiene una definición muy general. Voy a ponerlo con un subíndice para diferenciar los dos, aunque no importa, pero de todos modos. La potencia, a ver, mecánica. La potencia mecánica. En general, la potencia, como lo vimos también en teoría, pero estamos recordando un poquito, la potencia se define como el trabajo realizado en la unidad de tiempo. Trabajo realizado en la unidad de tiempo. Esta es la potencia mecánica, o en general la potencia. Trabajo realizado por unidad de tiempo. Pero el trabajo, que también lo vimos, se define como la fuerza por el desplazamiento. Fuerza por X. Sobre tiempo. Fuerza sobre tiempo es velocidad. Bueno, perdón, distancia sobre tiempo es velocidad. Distancia sobre tiempo es velocidad. Entonces quedaría esta ecuación de la siguiente manera: fuerza por velocidad. Fuerza por velocidad. Y esa sería entonces la potencia mecánica. Fuerza por velocidad. ¿Se conoce la fuerza? 1,25 y la velocidad 4. Se conoce la fuerza, que es 1,25 y la velocidad 4. ¿Cuánto sale? ¿El resultado? Sale 5, ingeniero. 5. ¿5 qué? La potencia, ¿en qué se mide? A la 1, a las 2 y a las... Voltios. Watts. Watts. O sea, la potencia mecánica F por fuerza por velocidad es 5 watts. 5 watts. Entonces, de paso hemos recordado estos conceptos que son importantes, que básicamente potencia mecánica es trabajo por unidad de tiempo, la rapidez con que se hace el trabajo, la rapidez con que se hace el trabajo. Y el trabajo es fuerza por desplazamiento, y el desplazamiento sobre el tiempo de velocidad es una expresión de potencia.
La otra sería la potencia eléctrica, que está dada por la ley de Joule. Vamos a colocar la fórmula también de esta manera. Pondremos potencia eléctrica, ponerlo una letra E. Potencia eléctrica, que por la ley de Joule es cuadrado por R. Intensidad al cuadrado por R. Bueno, la intensidad que hemos sacado, ¿cuánto es? 5 amperios. Ya. Y R es 0,2. 5 al cuadrado por 0,2, ¿cuánto da? 5 watts. 5 watts. Gracias. Entonces, es una comprobación de que de la ley de conservación de energía, ¿no? O sea, la energía mecánica se está transformando en energía eléctrica, ¿no? Eso sería en este caso, una prueba de la de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La potencia mecánica, la energía mecánica se transforma en energía eléctrica. O la potencia mecánica se transforma en potencia eléctrica. Eso es. También pasa al revés. También pasa al revés. Ya. La potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica. Se cumple esto, la ley de conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por ejemplo, anotamos, creo que es mejor así de esta manera. En el motor eléctrico. Bueno, estamos hablando de dos energías, energía mecánica y energía eléctrica. En el motor eléctrico hay dos energías, mecánica y eléctrica. ¿Cuál se transforma en cuál? ¿La mecánica eléctrica o la eléctrica mecánica? En el motor eléctrico, en una licuadora, por ejemplo. Forma mecánica. Eléctrica, mecánica. Perfecto. En el motor eléctrico, la energía eléctrica se transforma en mecánica, porque empieza a girar. Esto es. En el motor eléctrico. Por eso se llama motor eléctrico.
La energía eléctrica, lo voy a poner con mayúsculas, se transforma en energía mecánica. Eso pasa en el motor eléctrico. En cambio, en el generador eléctrico, en el generador, aquí he puesto motor, voy a ponerlo esto como mayúscula también. Una cosa es el motor eléctrico, como en una ventiladora, en una licuadora. En el generador eléctrico pasa lo contrario. La energía mecánica, como estamos viendo, mecánica se transforma en energía eléctrica. Entonces, eso pregunta el examen. Eso es. Entonces, espero que esté claro lo que es motor y generador, pero se cumple la ley de conservación de la energía. La ley de conservación de la energía. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces hemos visto que aquí al mover la varilla L se origina una PEN inducida por movimiento, cuya fórmula es campo por longitud por velocidad. Se reemplazan los datos, se sustituye y se obtiene el resultado. Luego, hemos visto la fuerza que está actuando y esta última que es más interesante, de comparar o comprobar, más que entonces comprobar, que la energía no se pierde. La energía mecánica de 5 watts se transformó en energía eléctrica de 5 watts. No se pierde. Bueno, número 2. Número 2. En el alambre en forma de U del problema anterior, la barra L de 50 centímetros se mueve hacia la izquierda, avanzando 30 centímetros en 0,5 segundos. Calcular la variación del flujo de campo magnético, inciso A, la fe inducida, inciso B, y en qué dirección se genera la intensidad de corriente eléctrica inducida. Más que se genera, se mueve. Se mueve. Entonces, es la misma figura. Es la misma figura. Pero. En lugar de moverse a la derecha, se está moviendo a la izquierda. Vamos a un poquito. Ya. Ya. Bueno. Entonces, decimos, la barra L se mueve a la izquierda, aquí. Ahí.
Ahora la velocidad está en esta dirección. Fuerza, velocidad, lo que fuera. Ahí. ¿Qué distancia? 30 centímetros. Esta distancia. Aquí estarían los 30 centímetros. Y la longitud L de la varilla es 50 centímetros. Y ya. Bueno, entonces eso queda. Porque vamos a ver que esta vez la diferencia de áreas, el área final, el área inicial era el área más grande. El área inicial era el área más grande, este área, el área inicial. Entonces, cuando se ha empujado la varilla L a la izquierda, el área final, lo voy a hacer un poquito más pequeño, es este área. La variación de área será esto. El área final menos el área inicial, este es el área inicial. O sea, la variación de área va a ser este rectángulo. L por L, o lado por lado. 30 por 50. Ah, aquí puse 5, son 50. Aquí puse 5, son 50. Este lado es 50 centímetros. Y la distancia que se mueve orbitalmente son 30 centímetros. Entonces, el flujo de campo magnético es constante, pero el área está disminuyendo, la variación de área. Porque dice la variación del flujo de campo magnético. La variación del flujo de campo magnético. Entonces, eso es. Eso lo pongo aquí para que quede claro. En el dibujito, dibújenlo, cópienlo y haremos aquí. Y ya. El flujo de campo magnético. Quieren la variación del flujo de campo magnético. Será igual al flujo de campo magnético final menos el flujo de campo magnético inicial. Eso es. Y el flujo de campo magnético, ¿a qué es igual? Dijimos, el flujo de campo magnético es campo por área. Campo magnético por área final. Y aquí sería campo magnético por área inicial. Eso sería. El campo no varía. El campo no varía. En este caso es constante. Entonces se factoriza. Se factoriza. Quedaría área final menos área inicial. Y la diferencia de área es lo que decía 0,30 por 0,50. 0,30 por 0,50. La diferencia de área sería la distancia L de la bala por la distancia X que avanza. Bueno, y aquí la figura se va a desvariar. A ver.
pero podemos anotarlo. Ya. Bueno, no importa. Entonces, se fue. Ya. Sería la variación de área, que sería el área del rectángulo lado por lado. Aquí mismo, igual. Campo por lado por lado, que es X por L. Y o lo ponemos abajito. Si quieren. Sería esa variación de área L por X. L por la distancia X que se ha movido. Es decir, el campo, como era el problema anterior, ¿cuánto era el campo magnético? 0,500 Weber por metro cuadrado. Por la longitud, 0,50. Metros. Por la distancia que avanza, 0,30 metros. El flujo de campo magnético, haciendo esta operación, será 0,5 por 0,5 por 0,30. ¿Cuánto sale? 0,075. Gracias. Weber. Esta sería la variación del flujo de campo magnético. La variación del flujo de campo magnético es 0,075 Weber. Lo que estamos recordando que es el flujo de campo magnético se define como el número de líneas de inducción magnética que atraviesan perpendicularmente un área. Ese es el flujo de campo magnético que también hoy pregunté a algunos compañeros. Eso es. El inciso B, la fe inducida. Esta era la variación del flujo de campo magnético. La otra, la fe inducida. Ya. La fe inducida. ¿Cuál fórmula de fe inducida usamos? Aquí tenemos Por movimiento. esta por movimiento, por la ley de Faraday, por rotación, ¿cuál? Bueno, sería esta, por la ley de Faraday. Esa. Aquí puedo ponerlo de esta manera. Que es conceptualmente lo mismo. Ya.
Espira, bueno, es 1. Vemos con azul. N, en este caso, es 1. Una espira, no hay más. La variación de flujo de campo magnético está aquí. 0,75 Weber. Y el tiempo, no sé si decía, en 0,5 segundos. .5 segundos. ¿Cuánto de operación? Negativo 0,15. Ya. Si que podemos ver, no importa. Después vamos a ver. 0,15. ¿Qué unidad? Voltio. Voltio. Voltios. Esta es la fe inducida. Ahí. Ya. El signo negativo, digamos, es un poco oscilativo porque aquí en el área final, que es más pequeño, menos el área inicial, también saldría negativo el área. La diferencia de área también sería negativa. Pero no importa, lo dejamos así. Esta pregunta, que es una pregunta muy importante de aplicación de la ley de Lenz. ¿En qué dirección se mueve la intensidad de corriente? O sea, cuando la varilla está aquí, hasta ahí, ¿no? Está ahí. La corriente eléctrica sería aquí por la resistencia, sentido horario o anti-horario, estaría subiendo o bajando. Esa es la pregunta. La varilla L es movido acá. La intensidad de corriente estaría subiendo, sentido horario, puede decir, o bajando, sentido antihorario. ¿Respuestas? ¿Cómo queremos que sea el campo magnético ya en el nuevo área final, en este área rectángulo que está demarcado con color rojo? ¿Cómo queremos que sea el campo magnético? ¿Queremos que sea entrante o saliente? Entrante. Correcto, entrante. ¿Por qué? Porque antes de mover la varilla L, habían un campo magnético entrante, 2 entrantes, 3, 4, 5 y 6. Cuando se movió la varilla, entonces estos 2 ya desaparecen. La ley del Lenz dirá, habían 6 campos entrantes, o sea, en la parte ilustrativa había 6 campos entrantes, faltan 2. Entonces, tiene que crearse aquí una intensidad tal que origine un campo entrante para compensar lo que se ha perdido, por decirlo así. Entonces, para que el campo XX que he puesto rojo sea entrante, la intensidad aquí debe estar subiendo o bajando. Bajando. Subiendo. Colocan su pulgar, el pulgar en dirección de la intensidad. Bueno, queremos que el campo sea entrante, entonces los 4 dedos que estén entrando, 4 dedos que estén entrando al rectangular. Y para que estén entrando, la intensidad tiene que estar subiendo.
Para que estén entrando, la intensidad aquí tendría que estar subiendo. Si colocan entonces su pulgar, como estoy indicando aquí en la flecha, la intensidad, entonces el campo que va a originar esta intensidad que está subiendo va a ser entrante, compensa eso. Bueno, copien el dibujo. Aquí el blanco seguramente. Eso es. Entonces trata de evitar o oponerse a la causa que la produce. Dibujen el dibujo. Bueno, hemos visto problemas de la PEN inducida. Un descanso de 6 minutos y después continuamos para tomar un café, cambiar de posición. Les cuento que cuando comenzamos la temperatura estaba en 6 grados centígrados. Ahora ya está en 9 grados centígrados. Está mejorando el tiempo. Entonces, estimados jóvenes, veremos un par de problemas más. De FEN inducida. Estamos viendo FEN inducida. Problema 3. Una bobina plana está compuesta de 1000 espiras rectangulares, arrolladas sobre un cuadro móvil. El área media de las diferentes espiras es de 20 sobre pi centímetro cuadrado. Se le hace girar el conjunto a una velocidad de 300 RPM, 3000 revoluciones por minuto. En un campo magnético uniforme de intensidad 0,5 Tesla. Calcular, inciso A, la FEN máxima inducida en la bobina. B, la expresión de la FEN instantánea. La FEN instantánea y la FEN máxima. Entonces, anoté los datos aquí. Dice, una bobina de 1000 espiras. De área 20 sobre pi centímetros cuadrados y se hace girar con una velocidad de 3000 RPM. Entonces, pondremos las unidades al sistema internacional, los centímetros a metros. Ya todo el mundo sabe de que un metro cuadrado cuadrado tiene, ¿cuántos centímetros cuadrados? ¿Un metro cuántos centímetros tiene? No escucho. 100. 100. 100 por 100, 10.000. Bueno, así. 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, se van los centímetros cuadrados y queda el área en metros. Sería 20 por pi entre 10.000. Bueno. ¿Cuánto da? O 20 sobre pi y sobre 10.000. $6,36 por 10 a la menos 4. Gracias. Eh, 6,36
36 por... Ah, aquí puse mal. Esto. 6,36 por 10 a la menos 4. Ya serían metros cuadrados. Metros cuadrados. RPM son revoluciones por minuto, que puedo ponerlo de esta manera. Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. Tenemos que transformarlo también a otra unidad del sistema internacional. Por supuesto, una revolución, una vuelta. Una revolución. ¿A cuántos? Una vuelta. ¿A cuántos radianes equivalen? Serían 2pi radianes. Dos pi radianes. Por una parte. Y los minutos a segundos. Otro factor de conversión. Todo el mundo sabe que un minuto ay, puse mal. No importa. Se corrige. Un minuto tiene 60 segundos. Y ya. Sería eso. Ya en radianes por segundo. Si quieren lo dejamos el término pi. ¿Cuánto sería? 3000 por 2 entre 60. 100 pi. ¿Está bien? En pi. Bien piso, ¿no? Sí. 100 pi. Lo que tenemos el pi de repente se simplifica por ahí, la verdad que no sé. Tenemos el 100 pi. Ahora sí está en unidades del sistema internacional, que serían radianes por segundo. Por segundo. Esta es la fórmula de la FEN inducida. Donde la máxima es esta. Cuando el seno vale 1, se tiene la FEN inducida máxima. Solamente por recortar lo voy a anotar tal cual. Y ya aquí abajo, esta sería la FEN máxima. La FEN inducida máxima por rotación. FEN máxima. Entonces la FEN máxima, que es el inciso A, sería igual a esto. ¿Qué he hecho? Número de espiras
por campo, por área, por velocidad angular. Se tienen todos los datos, son 1000 espiras por el campo magnético, que es ¿cuánto es el campo magnético? 0,5 Tesla. 0,5 Tesla por el área, que es esto. Otra vez. El área, que es esto. Y por la velocidad angular. Bueno, lo que salga será la FEN inducida máxima en voltios. Bueno, ya es una multiplicación, vamos a dejarlo ahí. Es una multiplicación, porque todas las unidades están en el sistema internacional. 99,90, ingeniero. Gracias. 99,90. Voltios. Casi 100 voltios. Gracias, 100 voltios. Eso es el inciso A. La FEN máxima inducida. Este es el inciso A, gracias. El inciso B, la expresión de la FEN instantánea, bueno, básicamente sería esta. En función del tiempo para cada instante. La FEN instantánea. Sería esta misma. Bueno, aquí está igual. La FEN instantánea. (99,9) por seno de la frecuencia angular que hemos sacado es 100 pi. Bueno, 100 pi por el tiempo. Esta sería la expresión de la FEN inducida instantánea, es decir, para cualquier tiempo t, en función del tiempo. Eso. Esta sería la expresión de la FEN instantánea. Es decir, para cualquier tiempo t se puede encontrar la FEN inducida por rotación. Esto es el inciso B. Ya.
Entonces estamos aplicando esta fórmula de la FEN inducida por rotación. En el anterior problema hemos visto la FEN inducida por movimiento. Igual a campo por longitud por velocidad. La otra es la FEN inducida por rotación. El número de espiras por el campo, por el área, la frecuencia angular, por el seno del ángulo correspondiente. Problema número 4. La bobina de un alternador consta de 25 espiras de 60 centímetros cuadrados y gira con una frecuencia de 50 Hz en un campo magnético uniforme de 0,4 teslas. Calcular la FEN inducida en función del tiempo, la máxima y la intensidad máxima de la corriente si la bobina en el circuito exterior está conectada a una resistencia de 75 ohmios. Bueno, el problema es parecido. Tenemos número de espiras, el área también. Y la frecuencia. Solamente aquí podemos hacer un cambio de la frecuencia angular. O primero las unidades. Ya dijimos que un metro cuadrado tiene 10.000 metros cuadrados, lo transformamos, o 1 por 10 a la cuarta si quieren. Lo transformamos a metros cuadrados. Lo hemos hecho varias veces, se puede hacer, si quieren, directamente. Mejor directamente, ya. 60 entre 10.000. 6 por 10 a menos 3. Sería entonces 6 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados. Ya, metros cuadrados. Los hertz, no hay problema, es frecuencia, Tesla y ohmio. Lo que sí aquí ponemos que la frecuencia angular, W es igual a 2pi sobre periodo. 2 por pi cuando ha dado una vuelta en el tiempo de un periodo. 2pi sobre periodo. Y la inversa del periodo es la frecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿quieren? Esto. 2 por pi por frecuencia, que se hace con minúscula. Entonces, solamente eso es A. La FEN inducida en función del tiempo. En otras palabras, la ecuación esta quedaría así. Bueno, vamos a anotarlo. La FEN inducida en función del tiempo. Como esta es la ecuación, lo que simplemente... falta aquí la FEN. Ya. La frecuencia angular entonces sería aquí esta. Dos pi por f.
Aquí se para. Es que en todos los datos simplemente es reemplazar. En función del tiempo. Lo voy a hacer copiar, pegar. Ya. Número de espiras, 25. Por el campo magnético, por 0,4 Tesla. Por el área. Aquí es el área. Por el área. Por 2πf, que es la frecuencia. No sé por qué lo borré. Ya. La frecuencia es 50 Hz por 50 Hz. Ya. Y aquí lo mismo. 2pi por 50. En función del tiempo. Sería eso. Dos pi por 50, 100. 18,85 por seno de 100 pi, ingeniero. Gracias. Eso. Sí. Gracias. Entonces, esta es la solución. En función del tiempo. La FEN introducida por rotación en función del tiempo. La máxima, de hecho, como la anterior, va a ser esta. Esta es la máxima. Inciso B. La FEN máxima. La FEN inducida máxima. Que bueno, ya está calculado, no es necesario hacerlo, sería esta. Como ya vimos, la FEN inducida máxima es el coeficiente antes del seno. FEN máxima. Y está calculado sería estos 18,85 voltios. Bueno, no importa, lo voy a borrar. Eso sería. Y la intensidad máxima de corriente inducida. Inciso C.
Como ya vimos por la ley de Ohm, la intensidad máxima será con la Fe máxima sobre la resistencia. Entonces voy a anotarlo aquí, la fórmula. Como vimos anteriormente, como la ley de Ohm, será esto. Intensidad máxima será la Fe máxima que se ha inducido sobre la resistencia. Sobre la resistencia R. Esto se conoce. Son 18,5 voltios. La R son 75 ohmios. Calculen. 0,25, ingeniero. Ya. 0,25 amperios, ingeniero. Gracias. Bueno. Pues, entonces, es una práctica. Hay tiempo para practicar un poco más. También seguramente van a practicar con Eduardo. Yo había puesto dos problemas del circuito RL y del circuito RC. Se los voy a enviar planteado, pero la próxima clase tenemos tiempo, vamos a resolverlo. Esto. Bien. Entonces hemos visto un problema de fe inducida por movimiento y, bueno, dos problemas de fe inducida por rotación también, que básicamente son los problemas del tercer y último parcial. Un problema de fe inducida, de fe autoinducida y un problema de corriente alterna que veremos el día sábado. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, ¿nos lo puede proporcionar este Word, por favor, lo que hemos resolvido Claro. hoy día? El práctico, Claro. por favor. Sí, enseguida lo paso a nuestra colaboradora Paula Andrea y ella se lo va a enviar. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Bueno, para terminar, permítanme un breve comentario, si pueden ver. Este es el deber del día de hoy. Dice, 10 candidatos disputan el manejo de 1.270 millones de bolivianos. En la UAGBM, la única